qué secretos esconden los restos de una ciudad borrada por el juicio de Dios? Imagina un lugar tan corrupto que ni siquiera una piedra fue digna de ser recordada. Sodoma y Gomorra, dos nombres que, aún hoy, provocan escalofríos y misterio. Lugares que, a diferencia de Jerusalén, Belén o Nazaret, no dejaron huellas de esperanza, sino ecos de advertencia. Estas ciudades no solo fueron destruidas, fueron erradicadas de una manera tan devastadora que los mismos testigos de su caída dudaban si alguna vez existieron. En ellas, Dios ejecutó un juicio tan severo que su historia ha permanecido como una advertencia a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué ocurrió realmente en esos rincones donde la maldad floreció sin límite? Sodoma y Gomorra se han convertido en leyenda, un recordatorio de la consecuencia de la depravación humana. Hoy, nos adentramos en el misterio que rodea sus calles olvidadas. Nos sumergimos en sus secretos oscuros, en su decadencia, en el pecado que no encontró redención. ¿Qué tipo de personas vivían en estas ciudades malditas? ¿Cuáles fueron sus acciones que sellaron su destino? ¿Podría cualquiera de nosotros, en circunstancias distintas, haber sido parte de una ciudad así? ¿Sería posible que el alma humana pudiera alcanzar tal nivel de degradación? En este capítulo, buscaremos las respuestas a estas preguntas y veremos cómo Sodoma y Gomorra pasaron de ser prósperas a convertirse en el símbolo de la ira divina. ¿Qué fue lo que despertó la cólera de Dios hasta el punto de borrar toda vida de estas tierras? Acompáñanos mientras desenterramos los primeros rastros de decadencia y descubrimos el destino de quienes habitaban en la sombra de estas ciudades perdidas. Ecos de maldad. ¿Has escuchado alguna vez los susurros de una ciudad perdida? Los ecos de Sodoma y Gomorra aún resuenan como un aviso de advertencia. Estas ciudades, que una vez florecieron junto al río Jordán, se convirtieron en símbolos de maldad tan intensa que su recuerdo fue marcado por la destrucción total. Los rumores sobre la vida en Sodoma y Gomorra no eran solo cuentos. Eran historias de terror, de crueldad que no conocía límites. En cada esquina, la corrupción y la violencia se manifestaban con una naturalidad escalofriante. Los fuertes aplastaban a los débiles, los justos eran silenciados, y la maldad se expandía como una peste, mientras los inocentes clamaban sin esperanza. Entonces el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es gravísimo. Génesis 18:20. ¿Qué significaba esta maldad desenfrenada? La Biblia no describe todos los detalles, pero los relatos nos permiten entrever un lugar donde los conceptos de bondad y justicia habían desaparecido. Donde la maldad no era solo tolerada, sino celebrada. Una sociedad donde el sufrimiento ajeno era solo una sombra en el trasfondo de sus propios placeres. Una tierra en la que la compasión había sido reemplazada por un hambre insaciable de poder y dominación. ¿Cómo llega una ciudad a este nivel de oscuridad? En Sodoma y Gomorra, la violencia se extendía como una plaga, afectando a cada persona, a cada familia. Los actos más oscuros y crueles se convertían en rituales cotidianos, y las voces de los justos se apagaban ante la indiferencia y la hostilidad de una multitud que no conocía límites. Este clamor de justicia subió hasta los cielos, como el eco de una maldad insostenible. Era tan profundo, tan agobiante, que Dios mismo se dispuso a investigar. El pecado en Sodoma y Gomorra no era un desliz pasajero, era una forma de vida. Habían dejado de lado la decencia y la compasión, y en su lugar, eligieron una existencia en la que la crueldad era su único lenguaje. ¿Qué sucede cuando una sociedad entera se vuelve un abismo de depravación? En este capítulo, profundizaremos en los detalles de la vida en estas ciudades, en las prácticas que simbolizaban su oscura reputación. Veremos cómo una cultura de corrupción y depravación se apoderó de sus habitantes, transformando sus almas en sombras de lo que alguna vez fueron.
El veneno de la idolatría. Imagina una ciudad donde lo sagrado ha sido abandonado. Un lugar donde la devoción al Creador fue reemplazada por la obsesión por el poder, la riqueza y el placer. En Sodoma y Gomorra, la verdadera fe había desaparecido, y en su lugar, la idolatría se extendía como un veneno silencioso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a lo creado antes que al Creador. Romanos 1:25. La idolatría en Sodoma y Gomorra no era solo adorar estatuas. Era algo mucho más profundo y destructivo. Era una entrega absoluta a los deseos más bajos, un abandono de la moral y la espiritualidad en favor de placeres efímeros. En cada casa, en cada rincón de estas ciudades, el poder y la codicia se convirtieron en los nuevos dioses. ¿Qué es realmente la idolatría? No se limita a inclinarse ante una imagen. En Sodoma y Gomorra, la idolatría se manifestaba en la adoración de deseos que separaban a las personas de Dios. Los habitantes de estas ciudades cambiaron la verdad por la mentira, entregando sus corazones a ambiciones vacías, alimentando su ego, su avaricia y su obsesión por el placer. En lugar de buscar la paz y la justicia, buscaban la exaltación de sí mismos, y en ese camino, construyeron su propia perdición. Cada día, la idolatría transformaba el alma de estas ciudades. La gente ya no veía el valor en el prójimo ni en la bondad, sus corazones se habían endurecido, y su fe había sido suplantada por una devoción hacia los falsos ídolos del poder, la riqueza y el hedonismo. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias? En Sodoma y Gomorra, los efectos de esta idolatría no tardaron en hacerse evidentes. La bondad, la compasión y la justicia fueron sustituidas por la indiferencia y la crueldad. Ya no había un sentido de comunidad ni de respeto, cada persona vivía en su propia burbuja de deseos egoístas, sin importar el daño que causara a los demás. Esta idolatría fue un catalizador que llevó a estas ciudades al borde de la destrucción. La desviación espiritual de Sodoma y Gomorra era tan profunda que cualquier forma de redención parecía imposible. El pozo de la perversión. ¿Qué ocurre cuando una ciudad entera pierde el sentido de lo sagrado y abandona la moralidad? En Sodoma y Gomorra, el límite entre lo aceptable y lo prohibido se había desvanecido. En estos lugares, lo que para nosotros sería impensable, era cotidiano, y la perversión había tomado control de cada aspecto de la vida. Estas ciudades no solo abrazaron el pecado, lo elevaron, lo celebraron. La maldad que se extendía en Sodoma y Gomorra no era una simple rebelión contra la norma, era una completa entrega a deseos oscuros, sin remordimiento ni medida. Se había convertido en una cultura de exceso, un lugar donde la humanidad misma parecía desvanecerse, dejando espacio solo para las pasiones más bajas. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Romanos 1:26. ¿Qué son estas pasiones vergonzosas? No se trataba solo de actos individuales, la sociedad misma alentaba y se sumergía en una vida de excesos y desenfreno. Los límites éticos ya no existían, y la moralidad era un concepto olvidado. La lujuria, la violencia y la depravación no eran anomalías, sino la base de una cultura que estaba perdiendo su esencia. Los habitantes de Sodoma y Gomorra se entregaron a un estilo de vida que destruía tanto el cuerpo como el alma. La perversión dejó de ser algo oculto, era un espectáculo que se exhibía con orgullo, una afirmación de una vida donde la vergüenza había sido borrada. Era un abismo en el que todos parecían caer, sin una voz que se alzara en defensa de lo correcto. ¿Qué impacto tiene esto en el alma de una ciudad? En Sodoma y Gomorra, la degeneración moral corrompió cada rincón de la sociedad. La compasión, la empatía y el respeto eran conceptos desvanecidos. En su lugar, el placer inmediato y la satisfacción de deseos oscuros se convirtieron en el único objetivo.
Estas pasiones vergonzosas no solo envenenaron a los individuos, sino que destrozaron cualquier posibilidad de convivencia, de respeto. Cada persona era un medio para el placer de otra, cada relación era solo una transacción de deseos insaciables. A medida que estas prácticas degeneradas se expandían, Sodoma y Gomorra se hundían más en su propio pozo de perversión. Ya no eran ciudades con alma, sino lugares consumidos por la corrupción, sombras de lo que alguna vez fueron. ¿Cuánto puede resistir una sociedad que abraza la perversión como su única guía? El camino de la ociosidad. Imagina vivir en un lugar donde todo parece estar al alcance de la mano, donde la abundancia no tiene fin y la vida se desliza sin esfuerzo. Así era Sodoma y Gomorra, ciudades donde la riqueza y la comodidad eran tan abundantes que los habitantes habían olvidado lo que significaba trabajar, esforzarse o buscar un propósito. Pero ¿qué pasa cuando la vida se vuelve tan fácil que el esfuerzo pierde sentido? La ociosidad, ese estado de inactividad y comodidad, se había convertido en la norma en Sodoma y Gomorra. Sin desafíos que enfrentar ni propósitos que perseguir, los habitantes empezaron a llenarse de soberbia, despreciando a los demás y cerrando los ojos a las necesidades de los más vulnerables. Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían soberbia, abundancia de pan y prosperidad ociosa, pero no ayudaron al pobre y necesitado. Ezequiel 16, 49-50. ¿Qué significa realmente este camino de la ociosidad? No se trataba simplemente de evitar el trabajo, era una filosofía de vida que fomentaba el egoísmo y la indiferencia. Sin esfuerzo ni empatía, las personas se volvían insensibles a las luchas de los demás. La abundancia de bienes sin un propósito noble transformó la bondad en arrogancia y el deber en indiferencia. Esta vida de abundancia vacía llevó a Sodoma y Gomorra a una profunda decadencia espiritual. Los valores se perdieron, y el bienestar material se convirtió en una prisión de vanidad. La ociosidad había transformado la sociedad, haciéndola arrogante y despiadada. Sin un propósito que los elevara, los habitantes de Sodoma y Gomorra se consumían en su propio orgullo. La vida fácil, sin un sentido más elevado, se volvió un veneno lento pero implacable que apagaba cualquier chispa de humanidad. Así, la ociosidad, al inicio inofensiva, se convirtió en el primer paso hacia la destrucción moral. Orgullo y caída. Imagina una ciudad donde el pecado no es solo común, sino celebrado. En Sodoma y Gomorra, la maldad había dejado de ser algo oculto o vergonzoso. Por el contrario, sus habitantes alardeaban de sus actos, proclamaban sus transgresiones con orgullo, y lo hacían sin temor, desafiando la voz de Dios. Este no era solo un pecado en privado, era una rebelión abierta. Como Sodoma, proclaman su pecado y no lo ocultan, ay de ellos. Isaías 3:9. ¿Qué tan lejos puede llegar el orgullo humano? En Sodoma y Gomorra, el orgullo no era una simple arrogancia, era una ceguera completa que los hacía ver sus propios actos como virtudes. Se enorgullecían de su corrupción, de su lujuria y de su indiferencia hacia la justicia. Este orgullo era tan profundo que les impedía ver la verdad, hasta el punto en que consideraban sus actos como si fueran un logro, una conquista sobre los valores que despreciaban. Este tipo de orgullo es el más peligroso. No es solo una falta de humildad, es una fuerza que distorsiona la percepción y envenena el alma. Es la soberbia que les hacía pensar que estaban por encima de cualquier castigo, de cualquier consecuencia. En su propia ceguera, habían llegado a un punto en el que la moralidad y la justicia ya no significaban nada para ellos. Se habían convertido en reyes de sus propias sombras, desafiando la misma esencia de la bondad. Este orgullo fue el sello de su destino, la última gota que inclinó la balanza. La Biblia advierte una y otra vez sobre el peligro del orgullo, y Sodoma y Gomorra representan su manifestación más destructiva. Su caída no fue solo una consecuencia de sus actos, sino del hecho de que los abrazaban y exaltaban sin remordimiento alguno.
Este orgullo llevó a los habitantes a la ruina, pues no solo pecaban, sino que también rechazaban cualquier advertencia, cualquier señal de arrepentimiento. Su actitud desafiaba a Dios, como si creyeran que jamás tendrían que rendir cuentas. ¿Hasta dónde puede llevarnos el orgullo? ¿Qué sucede cuando ya no queda lugar para la humildad o el arrepentimiento? En Sodoma y Gomorra, el orgullo selló su destino, y el juicio se acercaba. El juicio final y la salvación de Lot. La paciencia de Dios había llegado a su límite. Después de todos los avisos ignorados, las oportunidades despreciadas y los gritos de los inocentes que clamaban justicia, el juicio estaba decidido. La corrupción de Sodoma y Gomorra había alcanzado un punto del que ya no había retorno, y el castigo sería definitivo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, aún había una chispa de esperanza para un hombre justo y su familia. Y los hombres dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. Génesis 19, 12-13. Los ángeles, enviados por Dios, le revelaron a Lot el destino inminente de las ciudades. No había tiempo que perder, el fuego y el azufre caerían pronto, y todos los habitantes de Sodoma y Gomorra serían reducidos a cenizas. Para Lot, esto no era solo una advertencia, era una oportunidad de redención y una decisión difícil: dejar atrás todo lo conocido y huir hacia la salvación. En medio de una ciudad donde la maldad dominaba, Lot había logrado conservar su integridad. Aunque vivía en un lugar de decadencia, no permitió que sus valores se vieran arrastrados por la corrupción de su entorno. Este acto de justicia en su corazón fue suficiente para que Dios le ofreciera un camino de escape. Los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas, y los condujeron fuera de la ciudad. Les dieron una advertencia clara: no miren atrás. Este era un acto simbólico, un llamado a dejar el pasado y mirar hacia la redención. Pero incluso en este momento de gracia, la tentación persistía. Mientras huían, la esposa de Lot no pudo resistir la tentación de mirar atrás, hacia la vida que dejaban, hacia una ciudad consumida por el juicio. Al hacerlo, quedó convertida en una estatua de sal, una advertencia de lo difícil que puede ser abandonar la corrupción y el apego al pasado. Y así, bajo una lluvia de fuego y azufre, Sodoma y Gomorra fueron completamente destruidas. Donde alguna vez hubo ciudades prósperas, ahora solo quedaba un desierto estéril, un recordatorio eterno de las consecuencias de una vida sin arrepentimiento. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra es una lección de advertencia para todas las generaciones. Nos muestra el precio de la corrupción, de la arrogancia y del abandono de la justicia. Pero en la historia de Lot también encontramos esperanza. Incluso en medio del juicio más severo, Dios ofreció una oportunidad de redención para aquellos dispuestos a escuchar y cambiar. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo el final de dos ciudades, es una advertencia y una lección sobre las decisiones que tomamos. Nos recuerda que, aunque el juicio puede ser severo, siempre existe un camino hacia la salvación para quienes eligen la justicia. Reflexión final. Hemos recorrido las calles olvidadas de Sodoma y Gomorra, desenterrando la historia de su ascenso y su inevitable caída. Estas ciudades representan mucho más que un relato del pasado, son un recordatorio atemporal de la fragilidad humana, de la tentación y del poder que tienen nuestras decisiones para definir nuestro destino. A través de esta historia, hemos visto los efectos de la corrupción, el orgullo, la idolatría y la falta de propósito. Pero también hemos visto un destello de esperanza en medio de la oscuridad, en la figura de Lot, un hombre justo que fue rescatado de las llamas. Él representa a quienes eligen caminar en la justicia, aun cuando el mundo a su alrededor se aparta del bien. La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que todos enfrentamos decisiones cada día, decisiones que nos acercan o nos alejan de la bondad, la humildad y la compasión. ¿Qué camino elegimos cuando nadie está mirando? ¿Cuáles son los valores que guían nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras relaciones? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más impactantes de la Biblia.
Si te ha gustado esta serie, suscríbete y comparte este mensaje para que más personas puedan conocer la verdad que aún vive en estos relatos. Que esta historia sea un recordatorio constante de las decisiones que tomamos y del camino que elegimos seguir. Porque, al final, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir entre la oscuridad y la luz, entre la indiferencia y la compasión. Que la historia de Sodoma y Gomorra inspire en nosotros una vida de propósito, de humildad y de amor. Que esta advertencia, escrita en las ruinas de esas ciudades perdidas, nos guíe hacia una vida de paz y justicia. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, y que el camino que elijas sea uno de verdad y esperanza.